ahorita para que ahorita nos sí. sintamos, Hoy podamos charlar a fondo. Estamos ya con Miguel Antonio Roca, actual diputado por Comunidad Ciudadana y candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7 de La Paz, por la alianza APB Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa. Miguel, un gusto tenerte con nosotros. Además, creo que compartes con la afición por el tango de mi querida amiga Gabriela. Bienvenido. Muy buenos días, Marcelo. Un gran gusto estar aquí en su radio, en su set. Y sí, con Gabriela hemos sido compañeros de tango. Claro, ella es una excelsa bailarina de tango y un simple aficionado, pero muy apasionado. No, la pasión es lo importante. Y bailas, Miguelito querido, bailas. Está bien. Hay que retomar eso también. Eso sí. Hay que darse la oportunidad y el tiempo de desestresarnos un poquito. Bien. Bueno. Otra vez por la circunscripción, ¿no? Porque fuiste electo, ¿fue así? 2 veces he sido electo. 2 veces electo. El 2019, que se anularon por el fraude, y fui electo con 52% de los votos, y el 2020 con 54% de los votos, ¿no? Después de los conflictos graves que hubo el 2019, una confrontación muy, muy seria y muy triste en la circunscripción, digamos las zonas más populares con la zona más clase mediera, producto de todo lo que ocurrió el 2019, pero tuve el altísimo honor y el privilegio de recibir la confianza del 54% de los votantes el 2020. Bien. Querido Miguel, oferta de carburantes sin subvención a 5 bolivianos. ¿Cómo es posible lograr esto? Clave la pregunta, porque además clave, claro. es lo que veíamos ayer en el foro de Santa Cruz, el foro agropecuario. Sírvete por favor el cafecito. Aquí tienes. Aquí me voy a sentir en confianza, me va a servir el cafecito mientras charlamos. Adelante, esa es la idea. ¿Quieres azúcar? Un poquito de azúcar. Ahí está fantástico. Bueno, resulta que en el foro agropecuario Manfred presentó ya la propuesta, así como, y creo que abre un poco la campaña con eso, con esa propuesta que es, digamos, concreta, y además la presentó en un bidoncito, ¿no es cierto? El bidón blanco con los 5 bolivianos, ¿no? Exacto. Ese es el mensaje, que esa ha sido la idea que las ha unido un poco, cuéntanos un poco. Bueno, te cuento, yo, y bueno, no solamente yo, somos parte de una agrupación, Somos La Paz. Habíamos decidido no participar en las elecciones nacionales y enfocarnos en un proyecto subnacional. Estamos convencidos que uno de los grandes problemas por los cuales Bolivia está a la deriva es porque La Paz está a la deriva. La Paz ha perdido sus liderazgos y como tal ha perdido el liderazgo nacional. Santa Cruz no termina de asumir ese liderazgo nacional y por eso Bolivia está tan mal. Entonces estábamos pensando y seguimos pensando en esas líneas. Yo justamente presenté hace casi un mes un proyecto de ley de carburantes y comencé antes de presentarlo, ya hace unos 2 meses, a socializarlo con los sectores productivos primero, por supuesto con el Comité Multisectorial, CAO, ANAPO, todos los que estaban también ayer en el foro, gremiales, transportistas, transporte pesado, Cámara de Transporte Pesado, etcétera. Y obviamente dije, tengo que hacer también un lobby, una socialización en los sectores políticos. Entonces hablé primero con Tuto Quiroga, que me derivó a su equipo económico, liderado por Ramiro Cavero, un gran amigo, un gran economista. Luego hablé también con el equipo de Samuel, con José Luis Carvajal, y fuimos, inclusive en el bloque de unidad, participó en la revisión de esto con mucho interés y como siempre, desprendimiento, Amparo Vallivian. Decía, bueno, el bloque de unidad. Y entonces pregunté, bueno, me falta Manfred, ¿no? Y cuando pregunté, mandé, ¿no? A ver, a una amiga, una colega diputada cercana a Manfred, le digo, mira, necesito yo hablar, ¿quién es el jefe del equipo económico de Manfred? ¿Con quién debería reunirme para hablar esto? Ajá. Ella hizo la consulta y me dice, no, Manfred dice que él quiere hablar contigo de este tema. Y en efecto, cuando nos reunimos y le comento los alcances de la ley y me dice, estamos hablando de lo mismo, y me mostró en su celular, mira, en 2, 3 días más ya vamos a salir con esta campaña, ¿no? 5 bolivianos. Y digo, exactamente. Entonces eso nos unió, seguimos charlando.
ahorita es conocido el partido como APB Súmate, pero a mí la parte que más me gusta es el acrónimo, o sea, Súmate. Autonomía para Bolivia. Súmate, está bien como eslogan electoral, me parece un lindo mensaje, súmate. Claro. Pero el mensaje potente y estructurado de este partido político que ha creado Manfred Reyes Villa es autonomía para Bolivia. Y yo creo en autonomía y creo que quien ha seguido mi actividad, mi actuar en el Parlamento estos 4 años y medio, siempre he sido anticentralista defendiendo autonomías, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos. Y tengo muchas propuestas, he presentado varios proyectos de ley autonomistas, anticentralistas, anticaudillistas. Entonces, en esa conversación, a partir de eso, finalmente terminamos como agrupación firmando una alianza con APB Súmate, con Autonomía para Bolivia, Súmate. Y bueno, a raíz de eso estoy nuevamente de candidato por la C7. Bien. ¿Y el proyecto cómo Bueno, me preguntan, ¿es posible? ¿Quieren la respuesta corta o la larga? ¿O las dos? La larga, explícanos en facilito. Comienzo por la corta. A ver, es fácil. Es fácil. Eliminas la corrupción y la ineficiencia de YPFB y listo. La tienes a menos de 5 bolivianos sin subvención. Esa es la... Claro, esa como es el agua. completa. Ah, y sí. esa es la completa. La subvención, al final, es simplemente un blanqueo de la corrupción y la ineficiencia de YPFB. ¿Ya? Y comienzo, digamos, para los escépticos, mostrando evidencia. Tú eres corresponsal del Deber, ¿cierto? Sí. El Deber publicó hace unos días una noticia de ANAPO. Trabajaba, ya no estoy en el Bueno, pero sí ya. trabajaba. Sí. Pero vimos esa noticia, ¿no? En ANAPO. que decía, en promedio, ANAPO dice que está comprando el diésel a 13.50, ¿cierto? Ya. Ahí a los hechos me remito. Como dicen, dato mata relato. Dividamos 13.50 al dólar, 16.50. ¿Ya? Eso es 0.81 centavos. Ahí está. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Ya. Entonces, 0.81 centavos a 6.96, que es el dólar que recibe Yacimientos, es 5.69. 5.69 con toda la intermediación de bot trading, toda la regulación absurda que tenemos, impuestos, porque le cobran impuestos con una mano para decir subvenciono con la otra. Qué absurdo, qué ridiculez. Entonces, ¿qué hace este proyecto de ley? Primero, saca de en medio, rompe el monopolio estatal. Que dicen, no, está en la Constitución. La Constitución habla de que el artículo 367, que Yacimientos es la única autorizada para la producción y comercialización de hidrocarburos. Entonces comenzamos por la definición de hidrocarburos. La única definición que hay en el ordenamiento jurídico de hidrocarburos está en la ley 3058, la ley de hidrocarburos del 2005, esa que firmó Ormando Bacadía siendo presidente del Senado. ¿Ya? Y a hidrocarburos hay una definición un poco vaga, y nosotros estamos definiendo que los hidrocarburos es la molécula compuesta por hidrógeno y carbono, pero lo que está en el subsuelo, que es de propiedad inembargable del pueblo boliviano, como reza la Constitución, perfecto, no vamos a entrar en esa discusión, ni queremos ni nada, pero separado de carburantes, que los carburantes también tiene hidrógeno y carbono, pero es el derivado del hidrocarburo, resultado de un proceso de refinación que al entrar en contacto con oxígeno genera la ignición para los motores de combustión. Es decir, no me van a decir que el diésel producido en una refinería de Houston, Texas, es pues recurso natural del pueblo boliviano, no. Entonces, a partir de esta definición y de la separación de lo que es hidrocarburo de carburante, entonces ya Yacimientos no tiene por qué detentar un monopolio absurdo que detenta hoy por hoy. ¿Ya? Entonces, el segundo aspecto de la ley libera irrestrictamente y con todas las garantías al sector privado toda la logística, es decir, importación, transporte, almacenamiento y comercialización. Ahí la ineficiencia de YPFB desaparece porque esto es competitivo.
al sector privado, sin restricción. Y sin tener que depender en contratos con YPFB, que es un calvario. He hablado con los que han hecho y han obtenido esa licencia a partir de los decretos que sacaron, han tardado un año, o sea, es terrible. Siguiente elemento, le quitamos todos los impuestos a esa cadena logística. Como decía hace un rato, ¿qué sentido tiene cobrar impuestos con un lado para decir que vas a subvencionar con la otra mano? No, le quitas todos los impuestos, toda la carga impositiva a toda la cadena. El siguiente elemento lo sacas del régimen de sustancias controladas. No puede ser que un artículo de primerísima necesidad, que todos los bolivianos utilizamos todos los días de Dios, esté bajo un régimen que es extorsivo, pero corrupto e ineficiente también. Entonces le sacamos. Y el quinto y último elemento, y no por ello menos importante, es, ok, si va a haber dólares a 6.96, no se los puedes dar pues a yacimientos, lo subasta el Banco Central. Pero no subasta los dólares, ¿quién me da más bolivianos por este dólar? No, ok, quieren mantener el tipo de cambio y el próximo gobierno definirá cuál es su política cambiaria, monetaria. Lo lindo de esto es que está pensado para la transición desde este gobierno al próximo. ¿Ya? Entonces, al tipo de cambio oficial, 6.96 hoy por hoy, lo subasta a quien te entrega más litros de diésel y de gasolina. Aquí hay dólar barato. Tú no quisieras, Gabriela, que alguien te dé dólares a 6.96. ¿Quién no quisiera? Claro. Lo recibes a 6.96, te das la vuelta, lo vendes a 16, negocio redondo, ¿no ve? Sin hacer esfuerzo. Que eso es lo que hacen los masistas, eso es lo que hacen los allegados al poder. Esos dólares que entrega el Banco Central con sus cupos, se los entrega a los amiguetes, a los militantes, ¿no? Entonces, la subasta es dólar a 6.96 al que entregue a cambio la mayor cantidad de diésel. En síntesis, este es, digamos, el marco jurídico que hace posible, real, desde ahora, esta oferta que ha planteado el capitán Manfred Reyes Villa al país. ¿Cómo es? Diésel y gasolina a menos de 5 bolivianos, sin subvención, lo que implica sin filas. Y con garantía. Dar más detalles. Sabes que tenemos en este momento un contacto, vamos a irnos a Santa Cruz, porque está con nosotros Klaus Fredkin Haddad, presidente de la CAO, quien obviamente es uno de los el principal organizador de lo que ha sido el foro de hace 2 días en el que han participado los candidatos. Y queremos hacer una pequeña evaluación. Klaus, bienvenido, estamos aquí con invitado y realmente tú lo conocen, ¿no? Con Klaus. Por supuesto. ¿No? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo está Klaus? Un bienvenido. gusto. Miguel Roca. Un gusto, gracias por la invitación y un saludo ahí al diputado Miguel, que tuvimos una reunión no hace mucho. Muy buen día, Klaus, un gusto saludarte, sí, ¿no? Hemos hablado bastante los últimos meses con Klaus sobre estos problemas. Qué bien. Klaus, ha sido un éxito, ¿no? Lo de hace 2 días. Cuéntanos un poco cuál es la evaluación que hace la CAO después de este foro que ha habido. Sí, realmente muy contento por dar el puntapié inicial de reforzar una democracia. Creo que gracias a los candidatos por tener la valentía, por tener el coraje de ir, creo que eso fue muy importante, de ir a debatir sus propuestas, de ir a decir, bueno, yo tengo esta visión de país, yo considero que este camino es el mejor. Y creo que desde la CAO, desde la unidad institucional que ahora está viendo, tanto desde La Paz, Santa Cruz y otros departamentos, el día miércoles se reafirmó. Hubo un mensaje de unidad donde estaba Confeagro, estaba la Cámara Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Exportadores, la Cámara de Industria de La Paz, estaban todas las cámaras agropecuarias del país, estaban los el presidente, creadores de Llama de Oruro, realmente muy contentos que dimos un mensaje de unidad por el bien del país. Creo que el que más ganó fue el país, fue la población, en escuchar a los candidatos qué visión de país proponen y qué visión nosotros también proponemos. Klaus, Gabriela Arce te habla. ¿Qué consideras tú que fue lo más resaltante y lo más rescatable de todas las propuestas de los candidatos en el foro que hubo hace 2 días? ¿Cómo está, Gabriela? Buen día. Buen día. Realmente lo que nos llama la atención es que nos dan la razón que este modelo actual no funciona.
ya fracasó, se agotó, en el cual este modelo intervencionista de no deja trabajar los mercados, no deja trabajar los precios, no deja trabajar al que madruga, lo castiga al que invierte. Entonces creemos que el reconocimiento de la cadena productiva como motor para reconstruir una economía creo que ha sido lo más importante del foro. Y un punto en especial, Gabriela, el compromiso de los 3 candidatos a la presidencia en hacer gobernabilidad independiente de quién sea presidente del país. Creo que eso fue muy importante y un buen mensaje para todo este aparato productivo y toda esta cadena de producción que tiene Bolivia. Definitivamente. ¿Y la ausente? ¿Qué decimos del ausente? Andrónico Rodríguez no estuvo, estaba invitado, se ha comunicado con ustedes, se ha pedido disculpas públicamente por no haber asistido y bueno, pero dijo que había anunciado de que no podía haber mandado una nota, más allá de que si lo hizo o no, pero ¿cómo ve la ausencia de este candidato, Klaus? Bueno, fue invitado el candidato Andrónico, hemos escuchado sus declaraciones en los medios. Nos llegó la carta de disculpa el mismo día a las 14 horas, a las 2 de la tarde, el foro terminó 12:30. Y bueno, nosotros queríamos escucharlo, qué visión de país quiere, si vamos a continuar con el actual, cambiar, porque nosotros estamos tras de un modelo de país productivo, donde premiamos al que trabaja, al que madruga, y esperemos que, bueno, tenga otra oportunidad, pero lo esperamos y él no pudo llegar, ¿no? Klaus, así como anteriormente te pregunté sobre lo más resaltante, positivamente hablando, ¿qué fue lo que menos te gustó a ti particularmente de las propuestas o de lo que hablaron los candidatos? Creo que hay mucha coincidencia, Gabriela, en los candidatos y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Hay mucha coincidencia, algunos matices, ¿no? Unos menos, otros más, pero hay mucha coincidencia de que las decisiones de aquí para adelante ya no tienen que ser solamente políticas. Yo sé que ahí está el diputado Miguel, pero... Pero coincido totalmente, no te preocupes. Ahí está, coincido. Política pero también tiene que estar acompañada la parte técnica, ¿no? Claro. Y el ejemplo es simple, Gabriela. De un plumazo nos levantaron las exportaciones de carne, 100 días, 60 millones de dólares dejó de recibir el país de un plumazo. Entonces, esas son las medidas que hay que ser responsables, en el cual estas cadenas productivas son cadenas frágiles que necesitan mucha planificación, necesitan mucha inversión. No es de la noche a la mañana que uno va a hacer una ganadería o va a hacer una avicultura o va a hacer una porcinocultura. Entonces, por eso queremos ser parte de las propuestas, como siempre lo hemos hecho, para tratar de que hayan propuestas consensuadas con los actores económicos que hacemos parte de esta cadena productiva y del comité multisectorial. Es por eso que nos vamos a volver fieles seguidores de cumplimiento de todo lo que se ha acordado. Creo que ese ánimo positivo que hubo el día miércoles le da una esperanza a Bolivia. Esperemos que, independiente quién sea el presidente, vamos a ponernos las pilas para trabajar por el país. Y hay una cosa importante que lo demostramos el miércoles. La diversidad agropecuaria que tiene Bolivia es una de sus grandes fortalezas. No le estoy quitando importancia a la minería, al litio, no. La agropecuaria es un actor más dentro de lo que va a ayudar a que salgamos de la crisis, pero el país es diverso para producir y yo les planteaba que, como por ejemplo, el mayor productor de trigo del país debería ser Chuquisaca. La quinoa en La Paz, sacamos 0.6 toneladas de quinoa por hectárea y cruzamos el río Titicaca a Perú y están con 1.3, 1.5 toneladas por hectárea en quinoa. Eso es falta de visión, eso es tecnología, eso es falta de todo lo que nos hemos pasado en todos estos años. Y no nos olvidemos el último detalle. ¿Por qué fue tan importante para nosotros el miércoles? El último foro presidencial que hubo en Santa Cruz, en la feria, en nuestros predios con los agropecuarios del país, fue el año 2002, 23 años atrás, Gabriela.
Bueno, y quedan claro además las demandas del sector, la seguridad jurídica, la política para evitar los avasallamientos y otras que deberíamos remarcar, Klaus, que creo que están efectivamente atendidas por los postulantes, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que yo creo que cayó por su propio peso. ¿Por qué? Les voy a dar simple ejemplo. 450 casos de robo de ganado en lo que va solo del año 2025. El abigeato, sí. 140, 139 casos de avasallamiento del año 2025. 200.000 litros de leche menos en Santa Cruz. 50% menos de leche en Cochabamba. Les puedo dar tantos datos del crecimiento de la frontera agrícola, 0,5%. La productividad no ha crecido. O sea, ha caído todo por su propio peso, por una falta de seguridad jurídica, una falta de biotecnología, una falta de creer en lo que da empleo. 1.6 millones de empleos da el sector y toda esta cadena productiva al país. Entonces, realmente creo que llegó la hora del campo, donde vamos a integrar a toda Bolivia en la parte agropecuaria, donde sigamos exportando castaña, donde propongamos aumentar la frontera de los vinos, donde podamos exportar flores y frutas desde Cochabamba. Entonces, estamos haciendo un trabajo con Confeagro, departamento por departamento. El sector de las llamas, he quedado impresionado de tener casi 4 millones de llamas tiene el país y no exporta. Y en Dubái un plato de charque de llama cuesta $800 en Dubái. Entonces, todas esas cosas nos dan ánimo para planificar y proyectar, y como Confeagro y la Cámara va a ayudar a que tengamos opciones y tengamos proyectos. Bien, Klaus, muchísimas gracias por este contacto. Nos alegramos mucho que haya sido positivo. Y es bueno que se genere, y realmente felicitamos y destacamos no solamente a la CAO, sino también a los candidatos que han asistido por abrirse a mostrar planes, a mostrar los proyectos que tienen con diferentes sectores. Y creo que han sido importantes las respuestas que se han dado al sector agropecuario. Un saludo y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha dado pie a muchos foros, a muchos debates. Así es. La Cámara Nacional de Industria va a ser uno el 24. Ahora están en la Universidad UPSA también. Entonces, va a ser un voto diferente, ¿no? Un voto informado, un voto con visión, para que elijamos conforme a los programas. Y Antes, un abrazo, antes de que se vaya Klaus, me gustaría hacer un brevísimo comentario. Primero, felicitarlos por el foro, y no solo el foro. Con el liderazgo de la CAO y de Klaus lo he visto, la conformación de este comité multisectorial, que no es solamente las grandes empresas, es grandes empresas con pequeñas, con transportistas, con gremiales, o sea, todos los privados, inclusive los que trabajan por cuenta propia. Eso es una gran cosa que han logrado, sigan adelante con ello. Y lo segundo, hablaba Klaus de que tenemos que juntar la política con lo técnico, que es justamente lo que queremos hacer, con lo productivo. Y yo quiero comentar algo. No va a cambiar después de las elecciones el actual liderazgo del Parlamento, va a cambiar la conformación. ¿A qué me refiero? Tuto ahorita tiene en sus listas diputados, Manfred también, Samuel también. Entonces podemos ahora tratar y comenzar a trabajar ahora los acuerdos, como dice Klaus, y estoy totalmente de acuerdo, grandes coincidencias entre los tres candidatos. Entonces, comencemos por tratar la ley de carburantes, que la hemos discutido tanto con Klaus, con Fegasacruz, con CAO, con transportistas, con cañeros, con cisterneros, ¿no? Deberíamos estar tratando ahorita en el Parlamento la ley de carburantes y generar acuerdos para que el próximo gobierno no esté recogiendo pues al país con cucharitas y la economía. Desde ahora podemos comenzar a enrumbar el país, porque dense cuenta de esto, los liderazgos en el próximo Parlamento no van a ser esencialmente diferentes. Va a haber diferencia en la composición de quién tiene bancada más grande, más chica, ahí sí. Pero los liderazgos van a ser esencialmente los mismos, y son los que estaban en el foro de la CAO. Andrónico seguramente también va a tener una bancada, por eso para mí era muy importante su presencia, lamento que no haya ido, pero tenemos que comenzar a trabajar los consensos desde ahora, y creo que el punto de partida puede ser la ley de carburantes. Gracias, Miguel. Nosotros siempre estamos las puertas abiertas. Creo que es un punto de inflexión el tema del diésel, la gasolina, de los carburantes, que sería comenzar a trabajar. Ya venimos con vos estudiándolo,
pero sigamos haciéndolo y si hay esa oportunidad estamos presentes, Miguel. Excelente. Klaus, muchísimas gracias nuevamente. De verdad que para nosotros es un placer tenerte y poder escuchar y saber que este foro agropecuario ha tenido tanto éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Un abrazo, Klaus. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, continuando contigo, querido Miguel. A ver, me gustaría que me digas lo siguiente. Tú como un economista, ¿qué se debe hacer con la economía del país? ¿Cuál es el giro que debe tomar en realidad? Bueno, la economía del país está hecha trizas, y está hecha trizas por 20 años de un mal modelo. Alguna gente dice el modelo se agotó, Klaus lo dijo bien, fracasó, y eso es lo correcto. El gobierno no es que era un buen modelo y se agotó, no, el modelo de inicio fue un fracaso. Mira, a 10 años del modelo, el 2017 yo hice una investigación y publiqué un libro a principios del 18 titulado Proceso de Cambio, el milagro que no fue. Evaluada la primera década del gobierno con datos oficiales que publicaba el gobierno, ya se veía con claridad que esto iba rumbo al fracaso, rumbo al abismo. Todo funcionaba al revés de lo que pregonaba el gobierno. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, abandonar esas lógicas estatistas intervencionistas, estructuralmente. Tienes que darle el mayor espacio posible al sector privado. Mira lo que ha pasado en estos 20 años. Ha crecido la economía lentamente y el presupuesto del Estado ha crecido mucho más. Como quien dice, la economía subió por las escaleras, pero el presupuesto del Estado subió por el ascensor. Hoy por hoy, tú comparas el tamaño del presupuesto consolidado del Estado, que es 297,000 millones de bolivianos, lo comparas con los 320,000 millones que dice el INE es el tamaño del PIB, y tienes que el Estado ocupa más del 90% del... Es un Estado gordo, ¿no? Claro, te ocupa más del 90% de la economía formal. Claro. Y entonces no es pues casualidad de que la mayoría trabajan en la informalidad. 9 de cada 10 trabajadores lo hacen en la informalidad, por cuenta propia, muchas veces en autoexplotación, en absoluta precariedad, sin cobertura de seguridad social, etcétera. Entonces, el principal problema de la economía, hablando estructuralmente, en Bolivia, es el empleo, los ingresos. La gente necesita empleo e ingresos. ¿Por qué decimos que los maestros están muy mal pagados? Y sí, nos gustaría pagarlos mucho mejor, pero cuando hay 500 plazas en la normal, se llena un estadio de gente. Miles de personas optando por esas 500 plazas mal pagadas. ¿Por qué crees que es? O cuando, ¿no?, para ingresar a la policía, ¿no?, o a las entidades del Estado, ¿por qué creen que es? Eso, ¿por qué? Porque es el único ingreso fijo que tiene nuestra gente, sobre todo del campo, de las clases populares, y es la única posibilidad que tienen de acceso a la cobertura de salud. Entonces, ese es el tema, el empleo. Y además, cuando decimos, entonces, lo que tenemos que pensar no es solamente en el empleo formal, sino en el autoempleo. Y el autoempleo no te da seguridad social. Entonces, ¿cómo cambiamos el tema? Y aquí está la propuesta, ¿no? Y es justamente las coincidencias que hemos tenido con Autonomía para Bolivia, con Manfred. Él dice, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Es impulsar al sector privado, a los privados, a que trabajen, a que emprendan, a que se desarrollen con la mínima intervención del Estado, pero el Estado sí tiene que generar ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en el tema tributario, que hay la coincidencia entre los candidatos, bajar impuestos, pero nosotros estamos proponiendo un sistema intermedio, para el que es muy grande para estar en el régimen simplificado, pero muy chico para estar en el régimen general. A ver, a la señora que tiene su pensión, que vende sopa de maní, que está y le va bien porque vende varios platos al día, le exiges contabilidad, que entre al régimen general y que lleve débito, crédito, IVA. Es absurdo. Claro, entonces nosotros proponemos este régimen intermedio. Pero los cocaleros no, por ejemplo. Y los cocaleros no es que no están muy buena anotación. No es que tenga algo contra ellos, no, pero no tienen ninguna excepción. Sí, porque la ley es clarísima, la ley 843
en el IVA y en el IT se grava a toda la transacción de bienes y servicios. Entonces la coca no está exenta, solo que nadie se anima a ir a cobrarles. Pero, volviendo al tema, si en este régimen intermedio tú cobras 5%, o sea, sobre base presunta de todos los impuestos. Entonces, si tú vendes sándwiches, si tú tienes un taller de metalmecánica, si tienes tu camión de transporte, si eres músico, si eres poeta y has publicado un libro, si eres alguien que da un concierto, qué sé yo, para todos hay que poner el umbral, eso se lo puede discutir, 5%, pero aquí hay una cosa, la tecnología de hoy, como el blockchain, nos permite, si tú facturas, le das 5% al fisco, yo fisco te devuelvo el 2% en tu cuenta personal para tu cobertura de salud y tu jubilación. Entonces te das cuenta que dejamos de depender del trabajo formal, que dicho sea de paso tenemos que cambiar la legislación laboral que es anacrónica, obsoleta. Hoy en día es más fácil tomar la decisión de casarte y tener hijos que tomar la decisión de contratar a un empleado porque es para toda la vida, ¿no? Entonces, pero eso tema aparte. Pero con el tema de la tributación damos una viabilidad para que todos tributen y estén en la formalidad. Y además, cobertura social absolutamente a todos. Con cobertura social. Con cobertura social. De corto plazo, que es cobertura. Y tienes cobertura social. Claro, o sea, de cada 100 bolivianos que te entran, tú le entregas 5 al fisco. Exactamente. Y el fisco agarra y te pone 2 en tu cuenta. Claro. ¿Ya? 2 bolivianos que te cubren el seguro de salud, si tienes un accidente, si te enfermas, y ¿cómo se llama? La seguridad de largo plazo. Vas a tener jubilación. Cosa que hoy por hoy solo 1 de cada 10 trabajadores bolivianos tienen esa cobertura. Claro, entonces los que dependemos de nosotros mismos no tenemos un trabajo, exacto. ¿no? Que somos la mayoría, bueno, digo somos porque yo ahora soy funcionario público, pero los últimos 4 años, los 25 años anteriores, cuando nos conocimos con Gaby bailando tango, sí. ¿No? Siempre la mayoría de los bolivianos trabajamos por cuenta propia. Como salimos, los bolivianos salimos a cancharnos todos los días. Y el boliviano que sale a cancharse, como se dice en Aymara, el auténtico Camiri, ¿no? Está a la de Dios. A la de Dios, claro. Entonces es formalizar y darle cobertura. Eso es bastante revolucionario. Qué interesante, ¿no? Sí. Es una propuesta diferente, digamos, ¿no? Sí, pero es clave, hay que tomarla muy en cuenta. Querido Miguel, según tú, el principal problema que tiene Bolivia es la institucionalización de institucionalidad de democracia. ¿Será que puedes explicarnos esto en facilito? En realidad nosotros acá en el programa Sígame los Buenos tenemos, la gente nos ve y nos escucha muchísimo, de todas las edades, pero especialmente los jóvenes. Entonces, en facilito, ¿de qué se trata todo esto? A ver, esto de la institucionalización lo voy a entender. Hace un rato me preguntaste cuál es el principal problema de la economía, ¿no? Y cómo se resuelve. Sí. Y digo, es el empleo. Exacto. Y la seguridad social. El empleo, ¿no? Y la seguridad social. La economía tiene que estar en función a la gente, claro. Una economía de la gente y para la gente. Volviendo a la anterior pregunta, por eso también Manfred propone cambiar el ministerio ese de planificación, que sea el Ministerio de Economía de la gente. Es otra gran coincidencia que hemos tenido. Ya. Ahora, a tu pregunta, la institucionalidad. Ya escuchamos al presidente de la CAO decir mucha coincidencia entre los 3 candidatos. Y es cierto. Tenemos básicamente el mismo diagnóstico. Ayer y los últimos días hemos estado ya en 2 foros organizados por la Fundación Jubileo, hablando de economía, ¿no? De todo. Y el diagnóstico que tenemos es prácticamente el mismo. Las soluciones tienen la misma orientación y hay diferentes matices, ¿ya? Pero entonces lo que yo tengo claro es que la economía se la va a arreglar y va a ser como hace 40 años. Se juntaron 2 partidos, los más grandes, ADN y MNR, y juntos hicieron un plan de salvataje y salvaron la economía. Okay. Ahora tenemos que hacer lo mismo y va a ocurrir lo mismo. Entonces esos diferentes matices se los van a tener que discutir en equipos técnicos porque dependen de leyes en el Parlamento. Entonces la economía, no digo que va a ser automático, pero la economía va a salir adelante. El gran desafío es lo que dices, Gaby, la institucionalidad. La ley y el orden. ¿Quién va a ser el Víctor Paz de nuestros días? ¿No? El hombre que supo conducir al país con mano firme y con suficiente sagacidad, firmeza, ¿no? Porque había mucho conflicto social, porque vamos a tener que hacer un ajuste, va a haber descontento. Y además,
los afectados por digamos, los que dejan de recibir prebenda, los que dejan de actuar en la corrupción, son los primeros en protestar y son los más efectivos, esas minorías efectivas. Miren a Evo Morales amenazando a ver cuánto aguanta el próximo gobierno. ¿Qué tal? ¿No? El patrón del Chapare amenazando al próximo gobierno que no va a poder gobernar. Entonces, la pregunta principal es muy pertinente lo que preguntas, Gaby, porque es la institucionalidad, la ley y el orden, el Estado de Derecho. Y entonces aquí otra vez, nos hacíamos la pregunta en nuestra agrupación, ¿quién va a poder generar ese orden, esa ley, ¿no? Esa institucionalidad? ¿El empresario Samuel? ¿El tecnócrata Tuto? ¿O el capitán Manfred? Y entonces llegamos a la conclusión, quien mejores condiciones personales y políticas tiene de carácter, de haber sido 5 veces, alcalde de Cochabamba, de en su última gestión haber podido arrinconar al patrón del Chapare y recuperado Cochabamba para la gente, porque estaba Cochabamba realmente esclavizada por el autoritarismo sindical de los cocaleros, todo el departamento. Manfred lo ha rescatado. Entonces, por eso nuestra consigna, donde manda capitán, no manda cocalero. Está bueno eso también, está bueno. Y bueno, autonomías y federalismo son temas que ustedes están manejando, indagando muchísimo. ¿Cuáles son las propuestas referente a esto, querido amigo? Bueno, fíjense que Manfred Reyes Villa ha sido el único candidato que se ha animado a hablar de federalismo, ¿no? Y uno pensaría que esto es una demanda cruceña, pero esto es una demanda de todo el país. Yo, como diputado paceño, ¿no?, representante de esta circunscripción en la que nos encontramos actualmente, digo, tenemos que hablar de federalismo. De hecho, La Paz peleó la guerra federal hace siglo y pico, ganó el federalismo frente al centralismo chuquisaqueño y parece que al caudillo ya le gustó el centralismo y ese es el drama. Claro. Algo que les explico mucho a los amigos cruceños y tarijeños que se quejan contra el centralismo paceño, los paceños no somos centralistas. El centralismo es del inquilino de la casa del Palacio de Gobierno que gobierna el caudillo ese. Y los hemos tenido tarijeños, cochabambinos, chapareños, orureños, cruceños, todos por igual centralistas. Entonces creemos mucho en la autonomía y por eso yo resalto el nombre de la agrupación Autonomías para Bolivia. Entonces, mucha gente habla de pacto fiscal, pero nosotros hablamos de un concepto que nadie lo está hablando, autonomía fiscal. ¿Y qué implica autonomía fiscal? Porque lo tradicional es, y yo hace muchos años fui director general de impuestos, la primera autoridad tributaria, y en mi oficina ahí a media cuadra de la Plaza Murillo me parecía ridículo que desde el centro queremos ir al último rincón, ¿no?, del territorio nacional, traer los impuestos y de aquí repartirlos. Y en esa repartición está pues el prebendalismo, el clientelismo político, ¿no?, todo lo malo. Entonces la lógica es al revés, que la tributación sea local. Entonces, en este 50%, 50-50 que propone el capitán Reyes Villa, estamos proponiendo, digamos, cambio de dominio tributario, del impuesto a la cerveza, por ejemplo. ¿Cómo le vamos a compensar a las gobernaciones y a los municipios la pérdida de ingreso fuerte que han tenido por el IDH? Está cayendo la producción y la exportación de gas, está cayendo, pero dramáticamente, desde hace varios años, el ingreso por IDH, está prácticamente condenado a desaparecer y nadie se preocupa de nuestras gobernaciones, nuestros municipios, nuestras universidades. Entonces, un cambio de dominio, por ejemplo, del impuesto a la cerveza, que hace 1 año y pico el viceministro de Tributación anunció la cerveza, el impuesto a la cerveza recaudó más que el gas. Y me acuerdo por ahí alguien puso un meme, entonces los borrachos mantenemos al Estado, ¿no? Y entonces, ese es el tema. Claro. Que las regiones tienen que poder cobrar los impuestos relacionados con su actividad económica. Entonces, cuando hablamos, porque el pacto fiscal tiene una perversidad, el famoso pacto fiscal que nos propuso el MAS, es yo me agarro la mayor parte del esfuerzo tributario de todas las regiones y les doy una partecita.
Y pónganse de acuerdo entre 9 gobernadores, 340 alcaldes y 12 rectores de universidad. Pónganse de acuerdo en un pacto fiscal y cuando se pongan de acuerdo me avisan. Se han pasado, ¿cuántos? 15 años y obviamente claro, es muy difícil generar ese consenso. Por eso el concepto de autonomía fiscal en los términos que he descrito muy brevemente es un tema fundamental. Hay varios, te cuento que hay varios comentarios la gente está en las redes sociales, a full. ¿no? Dice por ejemplo, Miguel Roca es un gran aporte para la zona sur, dice Giovanni Ávila. Cristian Cruz tiene una pregunta, dice, pregunta para el señor Roca, si es elegido otra vez como diputado, ¿usted estaría de acuerdo con rebajarse el sueldo y hacer campaña por ello? ¿Y cuál es la calidad de combustible que propone? Ofertas claras, dice Gerdar Gramant. René Aguilar Sansuste dice, por favor háganle dar cuenta a su entrevistado que si ofrecen el combustible a 5 bolivianos, igual se seguirá sacando por contrabando a los países limítrofes, ya que afuera es más caro el combustible. Después, bueno, tenemos y hay otros comentarios. A ver, primero, gracias al que dice que soy buen representante. Segundo, que si debemos bajar sueldos, yo estaría de acuerdo en bajar sueldos. ¿No? Pero, ojo, porque eso es peligroso, digamos en la administración pública, ya nos pasó hace 40 años, eso es lo bueno de tener unos años acumulados y tener memoria. Cuando estábamos en la crisis de la UDP, la inflación había destrozado los ingresos, entonces los funcionarios casi no ganaban. Entonces, teníamos a lo peor del mercado laboral, y no solamente eso, había como una normalización de que tú complementabas tu sueldo por debajo de la mesa. Entonces eso es muy peligroso. Yo creo, y en esto tengo una lógica liberal, creo en el mercado liberal, creo en las fuerzas en el mercado laboral, perdón. Entonces el sector público en general, el gobierno tiene que ser eficiente y tienes que atraer a lo mejor del mercado laboral en la administración pública. Y eso sí, se tienen que medir resultados. ¿No? Tiene que haber meritocracia, tenemos que volver a la carrera administrativa que eliminó el MAS, eso con relación a los sueldos. Con relación a la persona que dice que a 5 bolivianos habría contrabando, no, mi estimado amigo. Cuando decimos 5 bolivianos es porque parte importante de nuestra propuesta del programa de gobierno de Manfred es estabilizar el dólar en 8 bolivianos. Entonces, cuando hablamos de por debajo de 5 bolivianos es por tener adecuada política productiva, monetaria, fiscal para estabilizar el dólar en 8 bolivianos. Entonces ahí está 5. A precio internacional, sin subvención. Entonces, si digamos alguien dice, no, pero yo viajo por otros países y veo que el litro anda más o menos por el dólar. Sí, porque le cargan impuestos, porque tiene una serie de regulaciones. Pero el precio internacional, a los que me ven, hay un índice, el índice Platts. Que el Platts es a los productos derivados lo que el WTI es al crudo, no precios. Vayan, entren al índice Platts, averigüen en cuánto está la tonelada de diésel del mejor, del que tiene 10 partes por millón, que es lo mínimo, de azufre, del EN950. Ese es el diésel de primera calidad que no nos está llegando. Ese está por debajo de los $600 la tonelada, CIF Arica, ¿no? Entonces, basta ver eso. Mira, yo por muchos años me dediqué a importar asfalto. Conozco que es un producto de las refinerías, es la borra que queda al final. Entonces, conozco la logística, la he vivido personalmente. Entonces, si tú tienes más o menos, tú tienes el diésel en Arica, puesto en Arica, a menos de 50 centavos el dólar. ¿Ya? ¿Cuánto te cuesta el transporte, una cisterna? Yo pagaba para transportar un contenedor de 20 pies, de 24 toneladas, más o menos $1,500, $1,600. Le calculo la cisterna, porque he hablado con amigos transportistas, $2,500. La cisterna de 35,000 litros. Divide 2.500 litros entre $2,500 por viaje de la cisterna, entre los 35,000 litros que acarrea, y te da 0.07 centavos. O sea, tú puedes tener aquí puesto en Sencata a precio internacional, sin subvención, a más o menos 0.6, 0.7 centavos. Ahora depende del tipo de cambio, insisto. Si multiplicas eso por 6.96, lo tienes a 4 y pico. Si lo multiplicas por 8, que es nuestra meta, digamos, si quieres, de política monetaria, cambiaria, te da por debajo de 5. Dan los números, ¿no? Así, Es que dato mata relato. Y mira qué ironía,
Nuestro candidato está diciendo, anunciando que va a dar un gasolinazo, que va a subir el precio del diésel y la gasolina en 34%, que es de 3.72 a 5. Y los otros candidatos dicen, no, demagogia, demagogia. ¿Te das cuenta cómo está de torcido, ¿no? El tema? Porque hay muchos intereses de por medio. Hay demasiados intereses. O sea, nos han estado robando a los bolivianos con el pretexto de la subvención cientos de millones de dólares cada año. Y obviamente, cuando viene un candidato y cuando hay una propuesta para eliminar de raíz eso, ahí salen, ¿no?, los intereses personales, económicos, políticos y de otros. Decir, no, eso no va a funcionar. Estamos probando con dato mata relato que es absolutamente real. Miguel, ¿tú crees que la actual Asamblea Legislativa está en deuda? Porque realmente, digamos, se ha trabajado poco, hay pocas leyes, obviamente había una pelea. ¿Diputados hace cuánto que no sesiona? Esta semana sesiona, claro, pero para digamos, proyectos de transferencia, transferencias de terrenos que ya aprobaron los consejos municipales. ¿Qué cuernos hacemos nosotros diciendo sí o no en el Parlamento Nacional? Esa fue la sesión de esta semana. O sea, absolutamente ridículo que desde el Poder Central definamos si un gobierno municipal, ¿no?, puede transferir o no un terreno. Yo cambiaría eso. Y he propuesto, además. Y además, es una mala interpretación. Además, hay que cambiar, digamos, la política de manejo de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo será la siguiente Asamblea Legislativa? Tú preguntabas si está en deuda. Yo digo que sí. Sí. Y justamente he sido yo muy crítico con mis colegas de oposición. Porque al final, ¿qué pasó? Somos 55 diputados, para hablar de los 130, elegidos por el voto opositor. 39 de Comunidad Ciudadana y 16 de Creemos. El MAS no solamente se rompió, ayudamos a que se rompa, lo tengo que confesar ahora, y con mucho orgullo, ¿no? Porque esa pelea entre vistas y arcistas, había un candidato evista a la Cámara de Diputados el año 2022, si no me equivoco, sí, el 2022, que era Freddy Mamani, para repetir. Un grupo de nosotros dijimos, no, esto no puede seguir, votemos por Jerjes Mercado. Y rompimos. Y entonces, a partir de que Jerjes Mercado, del ala arcista, le ganó al evista, ahí se dio la confrontación. Y siguió creciendo la pelea, y fue algo que nosotros vimos con beneplácito, que te digo, ¿no? Porque se dio eso. Y entonces, al estar el MAS dividido, éramos la primera, somos la primera mayoría los de oposición. ¿Y qué hicieron las oficialidades de oposición? Servirle todo en bandeja. Elegir a Guaitari como presidente, cuando nosotros proponíamos que un opositor debería presidir la Cámara. Y entonces es ahí donde sí se da un quiebre. Y mi gran reclamo, ¿no?, a mis colegas mesistas, a mis colegas de CC, no todos, por supuesto, pero a esa oficialidad, ¿no?, a la línea oficial de CC y de Creemos, es que le sirvieron en bandeja todo lo que corría el gobierno. Ustedes, como periodistas, o la gente que nos escucha, ¿sintieron oposición? ¿Sintieron oposición en el Parlamento? Además, una oposición en el sentido adecuado, de fiscalizar, de evitar la corrupción, de evitar el autoritarismo. Miren, seguimos con los 5 autoprorrogados. Le sirvieron en bandeja al gobierno de 6 años más de pestilencia judicial. Miren los escándalos de los últimos días. Exactamente. Entonces, le facilitaron eso. ¿A cambio de qué? Y aquí aprovecho para decir, porque fue justamente esa gente que fue tan servil, tan funcional al gobierno, los que cuando estaban en peleas con gente que había venido de NFR a la Alianza de Comunidad Ciudadana, y entonces cuando les estaban, digamos, pugnando espacios en la directiva, en las comisiones y todo, algo en lo que yo nunca pronuncié, se enojaron y ahí le metían, no, son tránsfugas y Manfred es masista. De ahí viene esa mala propaganda, esa guerra sucia. El Montes iba a decir. ¿Qué de que Manfred es masista? Por Dios, y Manfred ha arrinconado a Evo Morales en Cochabamba, ¿no? Que me vengan a decir a mí, los mesistas, que Manfred es masista, los del FRI, porque los del FRI que siempre han estado en la directiva, y los que han estado en la directiva y manejando esa oficialidad, están en las listas de Tuto y de Samuel. Entonces, ahí sí a mí me da frustración. Y la respuesta de que si está en deuda la Asamblea Legislativa, claro que está. Y la oposición está en deuda. Bien.
Querido Miguel, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente hemos podido escucharte, la gente que nos está viendo y que nos escucha también a través de la sintonía de Radio Monumental. Han escrito muchísimo, han comentado mucho. Sabemos que están trabajando bastante y nada, no nos queda nada más que decirte muchísima suerte, mucho éxito y pues en otra oportunidad estaremos conversando nuevamente porque sí se necesita una segunda parte más. Joel, adelante. Querido Joel, te escuchamos. Les comento que estoy en la Asamblea Legislativa, me topé con el diputado Zacarías Laura, colega del diputado Miguel Roca. Diputado, brevecito, hay deuda en la Asamblea Legislativa y ¿qué opina respecto a esta propuesta del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villas? Dice 5 bolivianos, gasolina y diésel sin subvención. Muy buenos días, hermano periodista, muy buenos días al diputado que está también en cabina de la emisora y también un saludo cordial a todos los hermanos que nos escuchan. En el primer punto nosotros podemos indicar que los organismos internacionales que realizan el Estado boliviano ven si el Estado es solvente y puede pagar las deudas y al mismo tiempo también ve si tiene la liquidez correspondiente. Y nosotros y el ministro de Economía y Finanzas han reiterado en varias oportunidades que sí Bolivia es solvente, que sí va a poder pagar sus deudas y los anteriores gobiernos que han pasado también han adquirido deudas porque sí Bolivia es solvente. Entonces nosotros vemos que el país ha estado por buen camino, solamente que en el último tramo es que se ha estrangulado económicamente al no realizar las aprobaciones de los proyectos de ley de financiamiento. Respecto al otro punto, nosotros podemos indicar que muchos de los candidatos en estos últimos días están siendo muy demagógicos y están ofreciendo piedra a la población. Algunos inclusive de manera descarada y otros moderadamente, pero siempre se están comportando como lobos vestidos de oveja. Nosotros podemos decir que son propuestas muy demagógicas que están realizando en este momento solamente para agradar a la población votante y no están dando una solución concreta en el tema del combustible hacia la población. Solamente son propuestas demagógicas que están dando y no lo están. Uy. Sí, bueno, tengo que... de parte del diputado Zacarías Laura. Gracias, Joel. Gracias. ¿Quieres responder? Sí, o sea, bueno, don Zacarías no tiene idea de la economía, ¿no? O si no, ¿qué propone? Pero es justamente lo que digo, ¿no? Para él todo está bien. No hay diésel, no hay dólares. Y dice, no, somos muy solventes, estamos muy bien. O sea, eso es terraplanismo económico, terraplanismo político. Pero acabamos de demostrar con números, y fíjate, es irónico, un candidato que dice, voy a subir el precio de la gasolina y del diésel, y le dicen demagogo, ¿no? Entonces mi pregunta al colega, don Zacarías Laura, ¿entonces todo está bien? ¿Usted mantendría todo como está? ¿Usted está apañando la corrupción, la ineficiencia que hay en YPFB? Porque otra vez, comencé diciendo esto, al final, ¿qué se necesita para tener diésel y solucionar el problema de los carburantes? Eliminar la corrupción y la ineficiencia de YPFB, eso es todo. Bien. Tremendo. Miguel, muchas gracias. Querido Miguel, muchísimas gracias. Sí. Se repite el cafecito, Sí, un gusto haber estado en su programa con Marcelo, con Gabriela, ¿no? O sea que a la orden para una siguiente oportunidad. Y así va a ser, así va a ser. Vamos al corte, ¿no? Vamos a ir al corte, pero antes vamos a presentar una pequeña nota de Iván Lima.